Buenas tardes, ahí voy a colocar aquí el grabador. Buenas tardes, hermanos. Nuevamente aquí, siguiendo nuestro estudio de la Biblia de la hora de la tarde. En la hora de la tarde estamos estudiando el pecado es no creer en Jesús. Así que, gracias. Así que vamos a hacer nuestro estudio basado... Vamos a hacer nuestro estudio basado hoy, sabiendo que pecado es no creer en Jesús. Vamos a mirar entre el pecador y el justo. Lo que pasa es que nosotros siempre hemos creído que somos pecadores y entonces otros también se creen justos. Entonces la cuestión sería saber por qué en el Antiguo Testamento dice que hay justos, en el Nuevo Testamento quién es justo, qué hay de diferencia entre un justo y un pecador. Porque el Señor dijo que no venía a salvar a los justos, sino a los pecadores. Pero hay personas que creen que son justas, y lo que nosotros hemos venido estudiando, que también lo recordamos esta mañana y lo hemos recordado varias veces en varias enseñanzas, en Romanos capítulo 3, versículo 9, hablando, es que cuando Pablo escribió Romanos, le escribió a los gentiles, y primero acusó a los gentiles diciéndoles que ellos no podrían ser unas personas justas, porque aunque nunca habían visto a Dios, no podían negar a Dios, porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, de modo que no hay excusa. Es decir, que así no hubiera tenido la ley, así no hubiera visto, no hubiera sido del pueblo judío que se le hubiera dado la ley. Los judíos, aunque no tienen ley, hay una ley escrita en nuestro corazón, que es nuestra conciencia. Es decir, nosotros no necesitábamos la ley porque tenemos una conciencia, sino que adaptamos a nosotros los 10 mandamientos, porque cuando llegamos a ser creyentes cristianos del catolicismo o de cualquier otra religión y comenzamos a leer la Biblia, de una u otra manera pues conocimos la ley de los 10 mandamientos, pero aún así los mandamientos que nosotros recibimos no son los mandamientos de la Biblia. Yo le he dicho, pregunte a las personas que si conocen la ley de Dios y pregúntele cuál es el primer mandamiento. Entonces seguramente le va a decir que amarás a Dios sobre todas las cosas, en fin. Entonces, digamos que nosotros hemos venido adaptando partes de la Biblia, nosotros como griegos, como gentiles, como no judíos. Entonces Pablo le está escribiendo a los judíos y le está escribiendo a los gentiles. Primero le escribió a los gentiles y luego le escribió a los judíos, pero también a los judíos que tenían la ley, pero también le escribió a los que guardaban la ley, a los doctores de la ley. Entonces, cuando ya en el capítulo 3 está terminando de hacer una acusación para poder declarar la gracia, en el versículo 9, porque luego entonces los gentiles se estarían haciendo bravos, sí, ellos también son pecadores, y los judíos diciendo sí, ellos también son pecadores, porque conociendo a Dios por medio de las cosas que visibles, ellos también debían creer. Y entonces nosotros los griegos o los gentiles diríamos, sí, pero ustedes tienen la ley y ustedes también, entonces ¿por qué mataron a Jesús? Es decir, que Dios unió y puso a todos bajo pecado. Por eso la ley sirvió para poner a todo el mundo bajo pecado, para no declarar que no había ninguno justo. Entonces, en el capítulo 3 de Romanos, en el versículo 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Ahora, el siguiente versículo es muy importante para entender otra parte de la enseñanza. Dice, no hay quien entienda a Dios, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa segunda parte de esta acusación que Pablo tiene acerca de la humanidad es que el pecado también es que no solamente que no hay justo ni aun uno, sino que no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios, que todos se desviaron. ¿Se acuerda que comenzamos diciendo que qué es pecado? Pecado es estar desviado. Y dice, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Está acusando tanto a judíos como a griegos, que no hay quien entienda y no hay quien haga lo bueno y que no hay quien busque a Dios, y más bien todo lo que sale de su boca es una cantidad de amargura. Dice que su sepulcro, al abrirse su garganta, es como un sepulcro, ¿sí?
que con su lengua engañan, o sea, ¿para qué está usando su boca? ¿Para qué está usando su vida? Entonces, por eso es que Pablo está acusando, por medio de estos 3 primeros capítulos, a los que conocían a Dios según la ley y a los que no conocían a Dios según la ley. Entonces, ¿quién sería justo? Precisamente cuando Jesucristo fue a ser bautizado, Juan bautizó. Cuando estaba bautizando, dijo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. No recuerdo exactamente si lo dices en Marcos o lo dice es en Lucas, no estoy muy seguro. Vamos a mirar en Marcos cómo es que dice. Creo que es en Lucas. Sí, debe ser en Lucas. Sí, debe ser en Lucas. Entonces, ya Juan el Bautista estaba buscando, era a quien sobre quien veas descender el Espíritu Santo, él es el que os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Entonces él estaba diciendo y diciéndole a todo el mundo que vengan, y todo el mundo iba a su bautismo. Entonces aconteció que bautizando de acuerdo con el Espíritu. ¿Me lo buscas, por favor? Si no, entonces está en Juan. Bueno, ya le voy a decir. Entonces, cuando Juan está haciendo este tipo de enseñanza, de exhortación a la gente, diciéndoles que vengan y que se bauticen, entonces todos iban con el anhelo de bautizarse para cumplir un rito, para poder decir: no, sí, nosotros tenemos que ir a cumplir los designios de Dios, porque ya llevan 400 años sin saber nada de Dios. Ahora, este bautismo es muy importante, porque lo que está haciendo es que el bautismo está revelando dentro de cada persona el arrepentimiento, que quiere decir por eso es que se predica: arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque ninguno es justo, porque no hay justo ni aun uno. Y el bautismo de Juan está buscando a quien Dios había designado como el único justo. Ahora, ¿qué sería el único justo según la Biblia? ¿Lo encontraste? Entonces, si nosotros no encontráramos al justo, si no encontráramos nosotros al que verdaderamente no ha cometido pecado, no podríamos confiar que Él podría salvarnos. Entonces, esa declaración de Juan de decir: pero tú vienes a mí y yo antes debería ser bautizado por mí. Entonces Él dijo: deja ahora, porque así es necesario que se cumpla toda la justicia. ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios quiere decir es que Él es el que declara justo al uno o declara al otro según su voluntad. Es decir, la justicia de Dios quiere decir el plan de Dios o la revelación de Dios sobre algo. Entonces, lo que Dios hace, cuando Dios quiere manifestar lo que Él hace, se llama la justicia de Dios. Por eso cuando Jesús le dijo: deja ahora, porque así conviene que se cumpla toda justicia, quiere decir es que se pueda revelar el plan de Dios. Entonces, obviamente, cuando Él fue bautizado y se abrió el cielo, y después de que Él subió del agua, entonces escuchó la voz que decía que este es mi Hijo amado, en el que yo tengo la complacencia. Quiere decir que Dios reveló el que va a hacer justicia, o el único justo, quiere decir el que conoce la voluntad de Dios. Hasta ahí nadie conocía quién era justo. Entonces uno diría: bueno, entonces ¿por qué el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Génesis capítulo 6, versículo 9, dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Digamos que hay unos justos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es que los justos del Antiguo Testamento son los que entienden el plan de Dios. Como Él fue declarado, hizo justicia por lo que Él hizo, por haber hecho el barco, que conoció los planes de Dios, que sabía que venía un diluvio. Al Él conocer el plan de Dios, fue declarado justo. ¿Sí? Así que si Él es justo aquí, entonces nosotros estaríamos, digamos, como más bien como pensando
que hay muchas personas que se declaran que son justas porque hacen buenas obras, porque pues la voluntad de Dios es que uno haga cosas buenas. ¿Quién dice que hagamos cosas malas? Entonces, pues si yo no robo, sería que soy justo. Si yo no mato, soy justo. Entonces, todo el mundo quiere justificarse. Entonces, ¿qué dio Dios para ayudar a que la gente pueda declarar su escondite, digámoslo así? La ley. La ley. Entonces, en el Antiguo Testamento, la gente que cumplía la ley quería volverse bueno. Por ejemplo, los fariseos y los escribas. No era gente mala. Es que nosotros pensaríamos que hoy en día le dicen fariseo a todo el mundo que se porta mal, pero la verdad no es que se porte mal, todo lo contrario. Fariseo quiere decir el que es santo, el que hace la obra de Dios, el que es justo, el que verdaderamente está cumpliendo los designios o el plan de Dios. Ahí él estaría diciendo, no, estos son justos. Por eso Juan el Bautista venía declarando que arrepiéntanse, no crea que porque ustedes son hijos de Abraham son justos. No, ustedes no son justos porque son hijos de Abraham, porque conocen la ley, porque conocen el plan de Dios. No, ellos tenían que enterrar esa justicia, su propia justicia, y ya no podían declarar que eran justos, sino que eran pecadores. Entonces, ¿qué vino buscando Jesucristo? A los que escondían su pecado. Jesucristo vino a buscar a los pecadores. De hecho, Dios no ama el pecado, Dios ama al pecador. El pecado es lo que nos aleja de Dios. Por eso Dios no le gusta el pecado, no quiere. Cuando yo sé que hay muchos hermanos que están diciendo que cuando le dijo a la mujer adulta, ve y no peques más, obviamente le está diciendo que no peque más, porque es que lo que no le gusta a Dios es el pecado. Pero al pecador que por medio de la ley va, entonces él lo puede liberar de la ley. Es que es muy diferente las personas que bajo la ley tienen el temor. La ley, mire, si para algo sirvió la ley, los que conocen la ley o los que hemos estudiado la ley, ¿qué produce la ley? La ley produce el hecho, o sea, hace que el hombre conozca a Dios, hace que el hombre tema a Dios y hace que le sirva a Dios, que le enseña a servir a Dios. Todo el Antiguo Testamento está enseñando a través de los fariseos, de los escribas, de los sacerdotes, de todo ese servicio que se prestaba en el Antiguo Testamento en el tabernáculo. Ellos, digámoslo así, que ellos estaban haciendo lo bueno delante de Dios porque estaban haciendo lo que Dios les mandó, pero había unos que inclusive se robaban las ofrendas, había otros que hacían mal el aceite, había otros que profetizaban mal. Es decir, había una cantidad de problemas que esos son solamente algunas referencias para entender que la iglesia a veces también está así. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios que enseñó a servir, cómo servirle a Él, cuando viniera Jesucristo, el justo, ya estaría preparado todo el mundo para que ya después de haber aprendido a conocer a Dios, a temerle a Dios, a respetar a Dios, viendo a Dios hecho carne, que luego subió a los cielos y que se sentó a la diestra del Padre, le sirvamos a Él con temor, le sirvamos a Él con reverencia y con respeto. Entonces la ley es buena, la ley no es que, bueno, esta mañana por eso estaba diciendo que la ley nos conduce a Jesucristo. Entonces la gente dirá, bueno, pues no importa, entonces no importa pecar. No. Yo siempre he dicho que nadie se justifica delante de Dios por medio de la ley. Eso está diciendo Romanos, que nadie. Nosotros no podemos ir delante de Dios y añadir una obra. Voy a dar un ejemplo. Si usted va a pasar un precipicio y tiene un lazo que digámoslo así, como mi brazo de grueso, un lazo, y usted lo coloca de lado a lado para pasar, si el lazo es grueso, usted siente que se soporte, que puede pasar hasta el otro lado. Pero si usted le añade, le faltara 1 metro para pasar de un lado al otro y usted le añade un hilo, usted creería que verdaderamente ese lazo lo sostiene porque le añadió un hilo que sacó de la camisa porque no me alcanzó. No lo soportaría. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la obra de Cristo no se le puede añadir ninguna obra, porque la obra de Cristo es la gracia de Dios, que se la dio al pecador que se arrepiente. Pero entonces en el Antiguo Testamento, en Hechos, en
en Hebreos capítulo 11, está hablando prácticamente de los justos del Antiguo Testamento, que son los que tienen fe. ¿Por qué tienen fe? Porque ellos escucharon lo que Dios iba a hacer, entendieron el plan de Dios y ellos desafiaron todo lo que estaba, su entorno, los amigos, los religiosos, el propio pueblo. ¿Por qué? Porque al conocer el plan de Dios, entonces ellos ayudaron para que el ejercicio, o sea, la justicia de Dios se revelara al mundo. ¿Cuál es la justicia? Pues manifestar al justo. Es decir, que desde el Antiguo Testamento, también lo vimos en las clases, en la clase de la mañana, que Dios está buscando, que Dios está dando testimonio acerca del Hijo, que toda la Escritura habla de Jesús. Pero como Jesús no había llegado, entonces todos los justos del Antiguo Testamento, entiéndanme, son los que entienden el plan de Dios, los que colaboran con el plan de Dios para que el Hijo se manifieste. Por eso se declaran justos, pero son pecadores. ¿Sí? Eso es muy importante entenderlo, que no era varón justo. Sí, no porque estuviera haciendo buenas obras, porque entonces cuando uno ve que Dios acabó con el diluvio a toda la tierra, porque la tierra se había contaminado y estaba llena de maldad. Entonces, como nosotros siempre pensamos que la maldad siempre, no, que el adulterio estaba lleno de fornicación, pero ya entendimos en la otra clase que Dios estaba acabando, estaba destruyendo todo lo que era carne, porque el espíritu del hombre no podía contender con el hombre, con la carne, porque el hombre ciertamente era carne, pero como Dios es espíritu y puso espíritu en el hombre, no puso a que lucharan los que son solo carne con los que tenían espíritu. Entonces, como se acabó toda esa gente en el diluvio con Noé, entonces digamos que el justo que quedó fue Adán, Noé, porque entendió el plan de Dios, que un día va a haber un juicio, que este juicio el primer juicio fue de la carne, pero los que pasaron ese juicio de la carne y luego conociendo a Dios vieron el juicio que hizo sobre Sodoma y Gomorra, que era un juicio de fuego. Entonces ellos están esperando que Dios no nos va a encubrir si va a haber un segundo juicio, porque Sodoma es solamente un ejemplo. El juicio que Dios trajo sobre Sodoma y Gomorra fue un ejemplo del juicio que Él va a traer sobre el espíritu del hombre, porque ya no va a volver a castigar la carne, porque ¿para qué? La carne ya tiene su destino, volver al polvo de la tierra. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el espíritu? Porque la carne quedó anegada, quedó guardada, quedó enterrada cuando hubo el diluvio. O sea, lo que era solamente carne, pues lo enterró. Y cuando una persona muere y entierra a la persona, pues lo que entierra es la carne, que se pudre, que se engusana y ya volvió al polvo de la tierra. Pero el espíritu no queda enterrado. El espíritu uno no lo puede enterrar. Entonces llegará un día que es el día del juicio, y entonces habíamos leído ya en otras ocasiones en Apocalipsis capítulo 20, (20:11) dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos según las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ahí ya no es según la fe. ¿Por qué? Porque este es el juicio final, este es el último juicio que va a haber. Este es el juicio ante el trono blanco, que Jesucristo la primera vez que vino, no vino a juzgar, sino que vino a salvar. Pero el próximo juicio que va a haber, que es el que el Señor Dios le entregó, Dios el Padre le entregó a Él esa potestad de hacer el juicio. Entonces, ese juicio que Él va a hacer con fuego para el espíritu. Entonces, así como Abraham no le ocultó lo que iba a hacer con Sodoma, dijo: ¿cómo le voy a ocultar yo esto a Abraham? Sabiendo que Abraham es hombre que es como el amigo mío, que ha caminado conmigo, que ha sido perfecto, yo ¿cómo le voy a ocultar esto que voy a hacer? Fue ese momento cuando Abraham comenzó a interceder, sabiendo que allá estaba su sobrino y su descendencia. Entonces la oración de él y todo, él dijo: si hubiera tantos justos, si hubiera tantos justos, dijo: si hubiera un solo justo, si hubiera 10 justos, yo no lo destruiría.
Pero esos eran los justos del Antiguo Testamento, es decir, los que entendían el juicio de Dios, que un día había habido un juicio de la carne y que algún día vendrá un juicio de esto, y que lo que ellos estaban haciendo era que se corrompió la tierra y todos estaban buscando hombres con hombres y mujeres con mujeres. Entonces no estaban ayudando, esa gente no estaba ayudando para que por medio de ellos llegara el Cristo, porque mujer con mujer, hombre con hombre no pueden tener hijos. Entonces, ¿cómo podría venir la descendencia, sino que lo trajo como ejemplo de los que estaban viviendo impíamente, es decir, de los que no conocen a Dios? Entonces, como no conocen a Dios, obviamente Él hizo ese juicio, porque toda la carne de las personas ya no estaban buscando hacer la obra de Dios, el plan de Dios. Entonces, ¿quiénes eran los únicos justos que estaban en Sodoma y Gomorra? Pues la descendencia de Abraham, que también había conocido el plan de Dios, que Dios le había dicho a Abraham que vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, sino que los bienes de ellos crecieron tanto que cogieron para un lado y cogieron para el otro, pero cuando Abraham vio que iba a haber ese juicio, entonces intercedió por él. Ahora, Jesucristo, ¿qué fue lo que estuvo hablando? Fue la clase pasada, que Él va a traer el juicio, que cuando Él venga con los santos ángeles y que Él va a destruir todo, dijo en Lucas, vine a encender el fuego y ¿qué haré? Ya también lo vimos, hasta que de un bautismo tengo que ser bautizado. Pero Él vino a encender el fuego, quiere decir es que después de que Él se fue, esto quedó echando candela, es decir, ya estamos listos a las puertas del próximo que será el juicio. ¿Qué fue lo que Dios dejó? ¿Qué fue lo que el Señor dejó? Dejó abierta la puerta, como diciendo, como prendido el incendio, y le está gritando a la gente, salgan de ahí, salgan, huyan, entonces escápense de ellos. Entonces vengo a salvar a los pecadores, vengo a salvar a los que confiesan que son pecadores. Ese fue el fuego que Él vino a encender. Entonces, si nosotros no confesamos que somos pecadores, obviamente los justos del Antiguo Testamento son un ejemplo únicamente para que entendamos que los que conocieron el plan de Dios, Dios los declaró justos en el Antiguo Testamento, pero cuando vino Juan el Bautista bautizando, que les decía arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, entonces en Mateo capítulo 3, desde el versículo 13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. ¿Por qué? Porque es que Jesús es el justo. Es decir, lo que Dios quería declarar es que Él es el que conoce el plan, mi plan, yo lo amo, porque Él es, aparte que es el Hijo mío, Él viene a hacer mi voluntad. Ustedes han estado esperando quien los guíe y quien los ayude, y todo el Antiguo Testamento, desde Noé, Abraham y todos los que estuvieron haciendo, Israel mismo, ¿sí? Y todos los que aparecen en Hebreos capítulo 11 son los que libraron batallas para decir que Dios es viviente, que Dios hizo esto, que Dios sí está, que Dios está orando, que Dios está trabajando, que Él tiene un plan, que Él tiene un plan, que Él tiene un plan. Los profetas también daban la esperanza. Entonces todos ellos son los justos del Antiguo Testamento. De hecho, cuando Jesús fue a nacer, en Lucas, cuando ya nació el Señor, vamos a ver en Lucas capítulo capítulo 2, no, desde la Anunciación. Elizabeth clamó donde dice que ellos son justos, por tanto llegó, vamos a ver, que ellos serán justos. ¿Dónde es que dice? Anunciación del nacimiento. Es la ciudad de una mujer desposada con una virgen. No, esto es antes, perdón. Anunciación de Juan el Bautista. Es capítulo 1,
versículo 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos. Es decir, hay los justos del Antiguo Testamento, los que eran irreprensibles según la ley, es decir, los que estaban esperando la manifestación del Hijo de Dios. De hecho, cuando nació Jesús, en el capítulo 1:67, y Zacarías lleno del Espíritu. Perdón. Anunciación, nacimiento, aquí. No, en la presentación. 2:21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuera concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentar ofrenda al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este era un varón justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería su muerte antes que viese al ungido del Señor. Es decir, este es otro de los justos que están esperando el nacimiento. Todos los que están esperando la venida de Jesús en el Antiguo Testamento son llamados justos. Todos los que obedecieron a la ley, entre comillas, eran los llamados justos. Abraham, Isaac y Jacob se levantarán de los muertos, dijo el Señor. ¿Cuándo? Se levantarán de los muertos en la resurrección de los muertos. Pero habrá él dijo que él llamó a muchos, pero escogió a pocos, y los primeros van a ser postreros y los postreros van a ser primeros. ¿Qué quiso decir con eso? Que los que vinieron primeros van a ser menores, porque ellos no alcanzarán a llegar a ser hechos hijos de Dios, mientras que en los postreros, los que ya conocimos a Jesús, los que tuvimos la oportunidad de nacer de nuevo, seremos primeros. Entraremos en primera clase, digámoslo así. Mientras que ellos, los del Antiguo Testamento, mucha gente dirá que yo quiero ser como quisiera ser Abraham, como quisiera ser Moisés. Yo no envidio a ninguno de los del Antiguo Testamento, absolutamente. No, porque los justos del Antiguo Testamento no llegarán a ser hechos hijos de Dios. Solamente siervos que servían a Dios para manifestar la justicia de Dios, o sea, para manifestar al justo. Entonces, ¿quién es el justo? Jesucristo es el justo, es el que conoce el plan de Dios, es el que viene a obedecer a Dios, es el que viene a cumplir toda la obra de Dios, porque conoce el plan de Dios, porque él sabe de dónde viene y sabe para dónde va, y conoce. Cuando Pedro le preguntaron a Filipo que quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, uno decían que tú eres Elías, otro que no, que tú eres cualquiera de los profetas, que tú eres Juan el Bautista. Él les preguntó: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Él les dijo, sin dudar, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor se admiró ante eso, porque Dios le había revelado que él verdaderamente era el justo, porque es que Dios no puede cometer pecado. Si Dios no comete pecado, pues el Hijo tampoco. Al decir que tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Santísimo, o el Hijo del Dios viviente, está diciendo: tú eres el ser igual a Dios, en el cual no hay pecado. ¿Y qué es lo que dice el resto de los incrédulos o personas que creen en Jesús pero de otra manera? Que Jesucristo era un pecador, que Jesucristo era un hombre bueno, que Jesucristo era un hombre que hizo muy buenas obras. Como el justo, como arrumándolo dentro de cualquiera, porque por eso fue que lo arrumaron a él con cualquiera de los profetas. ¿Qué dice el Islam? Que él era un profeta. O sea, hasta ahí llegaba la conciencia en el Antiguo Testamento, que Jesucristo, para ellos, para los judíos, para los musulmanes, Jesucristo fue una persona grande. Para los hinduistas, él fue un iluminado. Como hay reencarnación, ellos creen en la reencarnación, piensan que era una persona que ya iba más avanzada que otras. Entonces, sí vieron que él hacía cosas buenas. De hecho, el Islam lo reconoce y tiene cosas mucho más. Es más, creo que el Islam habla más de Jesús que el mismo Buda. Creo que no lo nombra más. Yo no estoy completo. Creo que sí, estoy casi completamente seguro que tiene muchas referencias acerca de Jesús. Lo que no creen es que él haya muerto y que haya resucitado y que sea el ser igual a Dios.
Entonces no les sirve de nada porque ellos continúan su trayectoria buscando de pronto iluminados y seres espirituales grandes que los lleven por el camino de la bondad. De hecho, por ejemplo, en muchas de estas culturas orientales creen en Buda, y Buda también hacía muy buenas obras, y bueno, hay muchas historias de gente buena, y quisieron poner a Jesucristo como uno de la gente buena que hizo cosas buenas, y muchas personas en esta religión que también hemos conocido, hemos pensado que hasta la Madre Teresa de Calcuta pudo ser igual que Jesús. Consideran a muchos, bueno, ¿por qué canonizan gente? Porque quieren ponerlo a la altura de Jesús, que también hace milagros, que también hizo cosas. Entonces no, que vamos a canonizarlo porque es que sanó a 4 cosas, vamos a canonizarlo, y sin embargo el cuerpo se los disecan, y usted va y mira el cuerpo disecado, muerto. Hay tumba de los hombres. ¿Por qué? Porque ninguno era justo. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 16. ¿De qué nos va a convencer el Espíritu Santo? De pecado, de justicia. Entonces dijo, de pecado por cuanto no creen en mí, ¿sí? Y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Eso es un tema largo, pero quiero complementar esta parte del justo. Es que la única oportunidad, escuchen bien, la única oportunidad para conocer el justo es esta vida. Los que lo vieron declararon, Él es el justo, o sea, el que conoce el plan de Dios, el que no tenía pecado, y ya de ahí en adelante, cuando Dios lo resucitó de los muertos y le sentó a la diestra del Padre, dice que nos va a convencer de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Es decir, a partir de ahí nadie ve al justo sino por el Espíritu Santo. ¿Quiénes son los justos entonces en el Nuevo Testamento? A quienes Dios le hace justicia. Es decir, en el Antiguo Testamento podemos decir que son pecadores, pero se declaran justos esperando la venida del justo. Y el máximo de los justos del Antiguo Testamento sería Juan el Bautista. Sino que algunos alcanzaron a verlo y eran varones justos que estaban esperando la consolación y que no moriría si no veía al ungido. Entonces ellos fueron declarados justos hasta ahí. Pero una vez Jesucristo muere y una vez Jesucristo resucita, entonces los justos son los que son justificados por Dios. Mire lo que dice el Salmo 32. Salmo 32. ¿Cuánto llevamos? Uy, ya pasó media hora. Salmo 32 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso está diciendo ahí: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que qué bueno el que Dios no inculpa de pecado. Es que lo más tenaz, les digo, lo más tenaz para el hombre, si usted quiere saber una cosa que es difícil para el hombre, bien difícil, es confesar que es un pecador. Todo el mundo quiere parecer como... Vaya, pregúntele a alguna persona si sería capaz de revelar y de contarle todos los pecados que ha cometido durante su vida a su mamá o a su papá. No sería capaz, le daría vergüenza, es vergonzoso contar todo lo que ha hecho. No veo yo a la persona que de pronto pueda decir públicamente: yo he cometido tal pecado. ¿Por qué no es capaz de declarar el pecado? ¿Por qué a la persona le cuesta tanta dificultad confesar los pecados? Porque Él no nos mandó a que nosotros declaráramos los pecados a la gente. Yo nunca le estoy diciendo, dígale sus pecados a su mamá o a su papá. Digo, estoy que no es capaz. ¿Sí?
porque Dios odia el pecado y a la gente no le gusta que cuente el pecado. Lo que quiero decir con esto es que la ley ayudó a que la gente confiese que soy un pecador, que yo no puedo decir que soy justo. ¿Por qué? Porque justo es aquel a quien Dios no inculpa de pecado, como acabamos de leer en el Salmo 51, en el Salmo 32, que fue una respuesta del Salmo 51 cuando el mismo David está declarándole, está diciendo que perdone, que porque es que él... Mejor dicho, el Salmo 51 es la forma de acercarse para contar su pecado. Vamos a contar un momentico. Isaías 51. Salmo, dice que Isaías. Salmo 51 es el salmo después que David, pues ustedes conocen la historia de David, no la voy a contar para no alargarme, pero después de que él hizo lo que hizo y Dios lo descubrió, entonces hizo este salmo. Por eso dice, al músico principal, salmo de David, después que se llegó a ese es el resumen, a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Cuando Natán vino a hacerle descubrir su pecado, entonces él hizo este salmo. Dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido que tú eres el justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O sea, cuando él hace juicio, el que sale puro es él, porque él da testimonio que somos pecadores. Nosotros debemos confesar que somos pecadores. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En maldad fui formado. La formación del pecado es la formación que nosotros adoptamos del príncipe de las tinieblas, que él es mentiroso y padre de mentira, es asesino, ¿sí? Lo que ya hemos escuchado en Juan 8:44, que el Señor dijo, ustedes si fueran hijos de Dios no me amarían, pero vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fui formado en la maldad que heredamos del diablo. Sí, pero desde que nació siendo un pecador, su naturaleza es esta. Él está confesando, David está confesando, soy un pecador. Sí, y fuera de eso he sido formado en la maldad. Entonces, pues he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Nosotros hoy en día decimos, purifícame con tu sangre, ¿cierto? Dice, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mí y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es decir, cambia eso que está dentro de mí. Digamos que este sería un salmo del arrepentimiento. Tengo que hacer una enseñanza todo el arrepentimiento. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación, espíritu noble me sustente. Es decir, ayúdame a recuperar el primer amor. Eso diría una persona que ya recibió la gracia. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quiere sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto, o sea, no quiere que le hagan nada. Mientras usted no confiese que es un pecador, él no recibe absolutamente nada. Ninguna obra, lo que estaba diciendo, nada se le puede añadir. Si él no quiere perdonar, no perdona, y si perdona, perdona. Pero después de que ha perdonado, no trate de añadir una buena obra a la gracia de Dios. Si él ya lo declaró que es justo porque usted dependió de la sangre, está bien. No trate de decir, pero Dios, yo he hecho eso. Hay gente que en las iglesias piensa que porque son pastores ya son salvos. Pero mire lo que yo he hecho, a cuánto le he predicado. No, usted puede haberle predicado a todo el mundo. El mismo Pablo decía, mire, que después de haber sido yo heraldo no venga yo a ser descalificado. Que el que esté firme mira que no caiga. Porque es que nosotros a la gracia de Dios, a la obra de Dios, no le debemos añadir absolutamente nada para creernos justos. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te sacrificios de justicia, holocaustos y ofrendas del todo quemadas. Entonces ofrecerán becerros sobre su altar. Después de que él confiesa su pecado, entonces hizo el Salmo 32, que es el Salmo cuando ya él es libre de pecado y dice, bueno, ya bienaventurado es el hombre a quien Dios no inculpa de pecado. ¿Sí? Entonces, ¿quién es declarado justo en el Nuevo Testamento? Romanos capítulo
3. ¿Quiénes son los justos del Nuevo Testamento? ¿Sí? Porque hay pecadores en todo el Nuevo en toda la Biblia y hay justos en toda la Biblia. Por eso no puse, le dije a mi esposa, pongo aquí, ponlo donde quiera, porque igual, pecador hay en el Antiguo Testamento y pecador en el Nuevo Testamento. Justo hay en el Antiguo Testamento y justo hay en el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que pusimos acá pecador porque finalmente la ley solamente muestra que hay pecador y se es declarado un verdadero justo en el Nuevo Testamento. ¿Cómo? Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, que hace que uno confiese que es un pecador, se ha manifestado la justicia de Dios. Otra vez la justicia de Dios quiere decir la obra de Dios. Para ayudarnos a nosotros, para declararnos justos, Él es el que nos justifica, como dice el Salmo. Y bienaventurado aquel a quien Dios no inculpa de pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios ha manifestado su justicia testificada por la ley y los profetas, como lo acabamos de leer. La justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gracia de Dios, de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, como lo dice el Salmo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, en el Antiguo Testamento, los justos tienen fe que esperan la venida de Jesucristo, ¿sí? O sea, esto es antes de Cristo. Están esperando la venida de Cristo y solamente deben estar confesando que son pecadores. Por eso dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Jesús, conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque aunque es rey, puede reconocer su pecado. Eso es tener el corazón que Dios quería. Una persona que se arrepiente y que no encubre su pecado y que puede decir soy un pecador y yo nací, desde que nací soy un pecador y yo he sido una persona mala. Esa es la persona que es apta para el evangelio, que el Señor dijo en Mateo capítulo, creo que es 9, que dijo que no vino a buscar a justos sino a pecadores a la que se arrepientan. Entonces, los justos del Antiguo Testamento están esperando la venida de Cristo. Pero una vez que llegó Cristo, una vez que llegó el Señor, no se ve. Esto está destapado, está seco. Una vez que vino Cristo, pues ya es declarado por medio de la fe en su sangre. Por la fe en su sangre es declarado justo, es decir, que Dios justifica al que es de la fe de Jesús. Si usted tiene fe, es declarado justo. ¿Por qué? Porque Dios manifestó su justicia. Porque Romanos capítulo 1, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio. Él, que era todo judío, un fariseo, uno que estaba bajo la ley, no se avergüenza del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que, primeramente al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Es decir, Dios declara justo en el Nuevo Testamento, no a los que hacen buenas obras, no al pastor porque predica, no a la persona porque hace buenas obras, sino porque tiene fe. Porque tiene fe en Jesucristo, porque Dios lo declaró justo. Mire lo que dice capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Los justos en el Nuevo Testamento, entonces, son los que tienen
fe. Los que tienen fe en su sangre, los que tienen fe en su Redentor, los que tienen fe en la justicia que Dios hizo porque nosotros no podíamos ir al cielo, porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. No éramos capaces de llegar, por eso fue que en el mundo antiguo, cuando edificaron la Torre de Babel y el hombre hizo todo esfuerzo a través de la religión, de su religión, tener una sola lengua y una sola forma para buscar un solo camino al cielo por sus propios medios, eso es la religión. La religión es la que quiere por sus medios hacerse una torre y ponerse un nombre y tratar de subir al cielo porque pensó que de pronto haciendo una torre alta y si de pronto venía otro diluvio se iban a salvar. Entonces ellos no quisieron reconocer que Dios podía hacer algo. Entonces los confundió. Por eso la religión es confusión. Porque busca milagros pero no busca la obra. La religión no sirve porque solamente es como, deja todo como al azar, como a la suerte, ¿sí? Entonces siempre está pensando, bueno, pues si usted ha sido bueno, entonces ¿cuántas indulgencias ha pagado? Mire, se inventaron las indulgencias hace más o menos 150 años para enriquecer una iglesia. Si usted hace ofrendas, si usted paga buena plata, entonces cuando caiga esa plata, ¡pum! Entonces, ¿qué hacen las personas cuando mueren? Van y le pagan misas. Pensando que su oración y sus misas hacen ayudar pagando misas, que esta persona ore por él para que pase del purgatorio al cielo, porque es que tiene que pasar un purgatorio para mientras se purifica este hombre, entonces paguémosle tantas misas a él, y hay personas que inclusive dejan plata para que paguen misas cuando él se muera, para que le ayuden a pasar del purgatorio al cielo. No existe el purgatorio. Búsqueme una palabra en la Biblia y le garantizo que se gana más que una empanada, como me prometieron a mí, que no existe la palabra purgatorio y no hay segunda oportunidad. ¿Por qué? Hebreos 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Mueren una sola vez y para el purgatorio, dijo, y luego pongan a rezar a la gente para que, y paguen misas para que pasen de ahí. No, el juicio. ¿Cuál es el problema del pecador? Que como no quiere confesar su pecado, no es apto para que Jesús lo salve. No es apto para que Dios lo justifique. Porque la persona, ese fue el problema que tuvieron los fariseos cuando Juan el Bautista estuvo predicando el bautismo de arrepentimiento. Bautícense, arrepiéntanse y bautícense. Voy a hacer la otra enseñanza acerca del arrepentimiento. Bautícense para perdón de los pecados. Entonces, por eso estoy diciendo, siempre estoy recalcando que hay gente que se bautiza con el bautismo de Juan, hágame el favor. Entonces, ¿qué sale del agua? Un pecador lleno de miedo que si comete otro pecado se va para el infierno. Muchos desertan y terminan siendo como abortivos, porque van a una iglesia cristiana y luego, después de que han sido bautizados, siguen pensando que son pecadores que ya no son justos. Yo le pregunto a los miembros de la iglesia, ¿ustedes son justos? Y comienza y comienzan como a pensar todos los pecados que han cometido. Yo no digo todos los hermanos de la iglesia, a muchas personas le he preguntado, a muchos cristianos les he preguntado, ¿ustedes son justos? Pues yo estoy haciendo esfuerzo ahí, pues yo sirvo en la iglesia, hermano, pues yo estoy predicando. O sea que usted le está añadiendo a la gracia de Dios. Entonces, ¿por qué Efesios capítulo 2, versículo 8? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Está hablando de los cristianos, no está hablando de la gente. Claro, yo también le digo a las personas que no tienen fe, pero es que mire, si usted ha hecho malo, entonces usted no puede decir que usted tenga la gracia de Dios porque ha hecho cosas buenas. Sí está bien aplicado también ese versículo ahí para cuando una persona no conoce a Cristo, decir que la fe, que la gracia no es, que la gracia es gracia, ¿sí? Que porque la gracia es gratuita, o sea, la salvación es gratis, sí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, pues esto es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dice, pero mira el versículo que sigue, es lo que quiero que entiendan, que sí es para un cristiano, que es que los cristianos no deben añadirle ninguna obra, porque somos hechuras suyas, o sea, hechuras de Cristo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios predestinó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Es decir, que ese versículo no es para un incrédulo, ese versículo es para los cristianos que creen que haciendo buenas obras todavía se pueden salvar. No. Es bueno, Dios preparó estas obras de predicar para que anduviéramos, es decir, para que permanezca vida. ¿Sabe yo por qué estoy aquí predicando? Por mi espíritu. ¿Sabe yo por qué predico? ¿Por qué leo la Biblia? Por mi espíritu. ¿Sabe yo por qué le ayudo para levantar? ¿Sabe por qué diezmo? ¿Sabe por qué ofrendo? Para mi espíritu. Porque son las obras que yo estoy haciendo, que fueron preparadas de antemano para que yo anduviera en ellas. Los cristianos, para que andemos vivos, para que estemos despiertos, para que manifestemos nuestra vida. Por eso es que las personas que, digámoslo así, en verdad se los digo, que no diezman o no ofrendan, que dice que para qué diezman, para qué ofrenda, que para qué sirve, que para qué va a la iglesia, que usted no le da pereza hacer algo en la iglesia. Hay personas que o sienten miedo. No sientan miedo. Cuando les digo, venga, predique, venga, lea el salmo, venga, haga una oración, sirva de ujier, venga temprano. Hay hermanos que están sirviendo en la iglesia y les ha tocado ya durante mucho tiempo. Recuerdo a Vale, recuerdo a Marilita, recuerdo a las personas que me han ayudado a entregar Santa Cena, recuerdo a Juanita haciendo la escuela dominical, a Julián ayudando también a Vale. Estoy recordando a personas que Dios preparó esas obras para que anduvieran en ellas, porque fuimos hechuras suyas creadas en Cristo Jesús para hacer esas obras. Pero eso no lo justifica. Eso es un fruto de haber recibido la gracia, y todo eso lo hace es porque ama a Jesús, porque quiere servirle, como una respuesta de la gracia, porque por gracia, o sea, por amor, fuimos salvos. Entonces, como pago, nosotros estamos, como no tenemos con qué pagar nuestra salvación, entonces tenemos tanto amor que queremos servir al Señor. Queremos servir a la iglesia, pero esa obra Dios la preparó para que anduviéramos en ella. Pero nunca piense justificarse delante de Dios que usted está haciendo buenas obras siendo cristiano. No vaya a cometer eso de pronto, pensar, ay, ¿será porque yo dejé de servir que voy a perder mi salvación? No, usted va a dejar de tener sus coronas y sus recompensas. ¿Por qué? Porque Dios dijo que no va, Jesús dijo, ni un vaso de agua será olvidado en el reino de los cielos. Yo a veces iba a predicar, a mí ni siquiera un vaso de agua me brindan. Bueno, está bien, no importa, ese es mi salario. De pronto no. Jesucristo, por la obra, ¿cuánto pagaron por él? 30 piezas de plata, el precio de un esclavo. O sea, es entendible que no es que yo estoy haciendo para que me paguen. El Señor dijo, vayan y prediquen y no lleven nada, ni bordón, ni nada para el camino. El obrero es digno de su salario. Si les dan solamente comer, cómanse todo lo que les ponen por delante. Ese es el precio que se paga. Cuando a mí me dicen, muchas gracias, pastor, que entendí que esa es mi recompensa, ese es el gozo que yo tengo dentro de mi espíritu, el haber podido servir a mis hermanos, porque Él dijo, ámense los unos a los otros como Él los ha amado. Cuando yo tengo toda esta revelación y todo este entendimiento, yo solamente puedo estar agradecido. Entonces, y yo siento que Él me ama porque me enseña. Y si me enseña y yo enseño a otro, entonces dice, pues sí, si usted da abundantemente, yo también le doy abundantemente. Si yo me vuelvo tacaño, entonces se cierran los cielos. Yo lo que hago es ser muy generoso en la palabra. A veces me paso de la hora y digo, sigo o paro. No, pare, no, sigue. No se preocupe. Yo estoy predicando con todo gozo. Para mí no es un problema, para mí no es una carga, para mí es un gozo, porque todo lo que yo hago, lo hago para mi espíritu. Para mi espíritu, porque amo a mi espíritu, porque amo el reino de los cielos, porque amo, si llegó el día de mi partida, yo no estoy aferrado a este mundo, ay, ¿qué voy a dejar? No, yo estoy preparado para irme con el Señor. Muy agradecido de haberme dado la oportunidad de haberle servido, muy agradecido de haberle conocido, muy agradecido de saber que me encontró en el camino como un perro muerto y me dio vida. ¿Qué más puedo yo pedir? No soy inteligente, el gran profeta, no soy el estudiado. No importa que usted haya nacido debajo de un puente, no importa. Usted recibió la gracia, es hijo de Dios. Una pregunta que me dicen es por qué Simeón si estaba el Espíritu Santo en él. Eso es un poquito más largo para poderlo entrar ahorita, pero voy a de todas maneras hacer un pequeño complemento. Los justos, sobre quienes estuvieron conmovidos por el Espíritu Santo, Juan el Bautista, de hecho, él no tuvo el Espíritu Santo, y lo voy a decir por esto, porque Juan capítulo 7, ninguno de los dos tuvo el Espíritu Santo, ninguno. Lo declaro con una palabra de la Biblia, ¿sí? Capítulo Juan 7:37, con eso todas las preguntas de los que dicen que si tuvieron el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se responden con esto. En el último y gran día de la fiesta, estoy leyendo el versículo 37 de Juan capítulo 7, Jesús se puso en pie, alzó los ojos diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu Santo solamente vino en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo solamente estuvo en Jesús. Dijo, el Espíritu Santo que el mundo no puede ver ni le conoce, no lo puede recibir porque ni le conoce, porque mora con vosotros y estará con vosotros. ¿Sí? Él sí dijo eso, pero el mundo no lo puede recibir. ¿Sí? Capítulo 14, Juan capítulo 14. Eso es para complementar, es otro tema, pero quiero contestar esa pregunta. Entonces, ¿por qué recibió el Espíritu Santo? ¿Sí? Porque ahí dice Simeón, del versículo ese dice, y él había sido revelado por el Espíritu Santo. Por eso, una cosa es la revelación por el Espíritu Santo, que aún Pedro dijo, tú eres el Cristo. Eso no te lo reveló sangre ni carne. Quiere decir que él fue conmovido por el Espíritu Santo porque mire, vuelvo y digo, escúchame por favor, escúchame. Juan capítulo 14 está diciendo, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Él sí va a estar para siempre, no va a ser temporalmente como con Juan, que lo conmovió, como cuando a Pisa y la persona se conmueve y lloraban. En el Antiguo Testamento se conmovían, pero nunca entró el Espíritu Santo a ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la promesa para los que creen. Ese es otro tema que vamos a hablar acerca de la promesa, ¿sí? Que lo van a recibir, porque es una promesa de Dios para los que creen en Él. Pero antes solamente estaban siendo conmovidos para que pudieran hablar por el Espíritu Santo. Ellos alcanzaban a ver sin que Jesucristo hubiera muerto, sin que hubiera sido glorificado. Él dijo que yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y lo que estamos estudiando es que Él dijo, me conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el consolador no vendría a ninguno. ¿Por qué? Porque dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. No todo el mundo puede, el mundo no recibe, o sea, ni los del Antiguo Testamento reciben el Espíritu Santo porque estaban bajo la ley, y bajo la ley nadie recibió el Espíritu Santo. Eso se lo dijo Pablo a los Gálatas. ¿Acaso ustedes recibieron el Espíritu Santo por la ley? Por la ley no se recibe el Espíritu Santo. Todos ellos estaban bajo la ley esperando la consolación, esperando el Salvador que los salvaría al pueblo de su pecado. Y Nicodemo, en este caso, ¿cómo es que se llama? Simeón estaba esperando la consolación, y Dios por el Espíritu Santo le había dicho, tú no te vas a morir hasta que no veas lo que tanto has añorado. Y él entonces dijo, ahora puedo morir porque mis ojos han visto la salvación. ¿Sí? Pero dijo, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es decir, cuando él se va, viene uno igual a él, pero en espíritu, para estar dentro de nosotros, porque nosotros fuimos creados en Cristo Jesús, para que el Espíritu Santo estando en mí produzca los frutos de un cristiano, o sea, para ser un ser igual a Cristo. ¿Sí? Seríamos los justos por la fe los que recibimos el Espíritu Santo, pero eso es otro tema. Estamos hablando que los justos en el Antiguo Testamento son porque conocen la ley, porque conocen el plan de Dios, y el que conoce el plan verdaderamente de Dios desde antes y hasta el fin es su Hijo. Por eso cuando él fue bautizado, Juan el Bautista le dijo, yo necesito ser bautizado y tú vienes a mí. Él dijo, nos conviene que se cumpla toda la justicia de Dios, porque si no lo hace, ¿cómo puede Dios manifestar dónde está el justo? Entonces no se preocupe, usted nació fue para bautizarme. Entonces cuando se bautizó, Juan comprendió, ay sí, porque yo escuché que sobre quien vea descender el Espíritu Santo, el Espíritu es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. O sea que Juan nació para dar testimonio que él vio que el Espíritu descendía sobre él, pero el que vio al Espíritu Santo fue Jesús. Nadie puede ver al Espíritu Santo, nadie lo puede ver. Juan no vio al Espíritu Santo, dijo que el Espíritu bajó en forma corporal como paloma. Entonces, claro, cuando vio bajar al Espíritu, que es la llenura y los poderes que lo acompañaban al Espíritu Santo, obviamente ya Jesucristo comenzó a llevar una vida influenciada por el Espíritu Santo y llena del poder, y todos los que creemos en él, que él es el Cristo, el Hijo de Dios, pues van a recibir también la promesa. Pero somos declarados justos en el Nuevo Testamento. Usted, si recibió la gracia, si usted creyó en la gracia, si usted se bautizó, si usted ha entendido la justicia de Dios, que usted confesando sus pecados y aceptando a Jesucristo como su Salvador y bautizándose en su nombre, todos los que nos bautizamos en su nombre, después de salir de Adán
y después de que estábamos muertos, entramos y nos bautizamos en Él, nos sumergimos en el agua para enterrar nuestro pasado. Jesucristo no enterró su pasado como pecador, Él enterró el pasado de ser el hijo de María y el que venía por la descendencia de José, porque José es de la descendencia de David y de Abraham. Entonces él está enterrando ese pasado, y por eso cuando le preguntaron, tu madre y tus hermanos te están buscando, yo, ¿quién es mi madre y quién es mis hermanos? ¿Acaso ustedes no escucharon? ¿Sí? Que Dios, que yo soy el hijo de Dios, ¿sí? Entonces el que estaba aquí, el que estaba muerto, ahora entierra también su pasado juntamente con Cristo. Es que yo no me bautizo como un paso de obediencia, yo me entierro con agua para enterrar mi justicia, para enterrar lo que yo era un pecador, para que salga de ahí una nueva criatura. Es decir, creado ahorita en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Se cayó el pegante de esta cosa. Okay. Si ustedes me entienden, por favor, déjenme también en comentarios, por favor. Entendido, o háganme las preguntas, y si yo puedo las puedo responder. En el YouTube yo subo ahorita el link de esta misma enseñanza en YouTube. Si usted me quiere preguntar en YouTube, en el canal, quiere compartir también esta enseñanza, si ha sido bendición para usted, si usted dice, esto lo debe saber tal persona, compártales para que tengan esta oportunidad de entender que pecado es no creer en Él. Es decir, que en el Antiguo Testamento los que creían que vendrían es el justo, hasta Juan el Bautista que estaba esperándolo, hasta este Simeón que lo estaba esperando, hasta los papás de Juan el Bautista que eran justos y estaban sirviendo Dios en el altar, todos ellos eran declarados justos hasta ahí. Pero una vez Jesucristo muere y resucita, somos declarados justos por Dios, que no somos pecadores por la obra de Cristo. Así que si yo le pregunto que si usted es justo, usted tendrá que decir, pues yo no sé si he hecho buenas obras o malas obras, pues yo trato, no, entiéndame, ¿sí? Por su justicia, por la justicia, por lo que Dios hizo y no por lo que yo hago, es que soy declarado justo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ahora mi fe está puesta en lo que Jesús hizo. Por eso, pecado es no creer en Jesús. Que el Señor tenga de nosotros misericordia, que extienda abundantemente su gracia hoy por medio de esta enseñanza, y que le tenga paz en su espíritu. Vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Paz de Dios.